autoridades, docentes, estudiantes y público en general. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos. En el marco del curso Seminario de la Realidad Bibliotecológica, la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información desarrolla en el presente año el ciclo de conferencias denominado Ciencia Abierta, Desarrollo Tecnológico, Métricas, Financiamiento y Gestión Responsable en la Investigación Científica. Esta noche presentamos a ustedes la tercera conferencia titulada Pertinencia del perfil profesional del bibliotecólogo con las demandas investigativas actuales, la cual pretende discutir el rol y competencias que debe tener el bibliotecólogo en el contexto de la ciencia abierta, la cual promueve que las investigaciones científicas sean de acceso libre, sin distinción alguna. Este acto ha sido organizado por Basadre, Grupo Bibliotecológico, en honor al historiador de la República, Jorge Basadre Grohmann, hijo predilecto de esta insigne casa de estudios, quien, además de entregarnos obras de gran envergadura que nos permiten conocer y valorar nuestro país, reconstruyó y reorganizó la Biblioteca Nacional tras el nefasto incendio acaecido en 1943. Fundó la Escuela Nacional de Bibliotecarios en el mismo año, por lo cual se le considera el padre de la bibliotecología peruana. Entre los invitados tenemos el honor de contar con Alejandro Neira, el director de la Biblioteca Nacional, a quien invitamos dé unas palabras de apertura y saludo en este evento. Por favor, acercarse. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación, especialmente a Basadre, el Grupo Bibliotecológico. Con todo gusto, cuando me dijeron para poder asistir y ayudarnos en la discusión, lo hicimos porque creo que como Biblioteca Nacional tenemos un compromiso evidentemente con la carrera de bibliotecología, yo personalmente aún más con esta facultad de letras que es donde yo estudié en estas mismas salas de clase hace no sé cuántos años, pero no hace tanto, en realidad terminé este siglo, este milenio, y por supuesto estoy muy orgulloso de poder volver a mi universidad como orgulloso sanmarquino, como son todos los sanmarquinos, en realidad a aprender, porque yo creo que en estos poco más de 5 meses de gestión que tengo de la Dirección Nacional todavía me queda muchísimo por aprender, sobre todo de una especialidad que pese a estar en la Facultad de Letras, en realidad yo la tenía apartada, que es la bibliotecología. Hay muchos estándares que desde la Biblioteca Nacional, por supuesto, velamos como ente rector que somos de la biblioteca y del Sistema Nacional de Bibliotecas, y yo espero aprender, porque creo que es para lo cual todos hemos venido esta noche, así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes por invitarme, y ojalá que puedan seguir con esas actividades que han venido desarrollando como grupo de estudio de investigación en bibliotecología y ciencia de la información, que es una carrera que yo, seguramente los expositores lo dirán mejor que yo, es una carrera que creo merece más atención, más difusión, y que tiene mucho futuro en realidad. Yo solo les cuento una anécdota. Hace muy cuantas semanas estuve en Nueva York visitando la biblioteca pública de Nueva York, digamos, para aprender también un poco del sistema de bibliotecas allá, y le preguntaba a los que atendían. Fui a visitar varias bibliotecas dentro del sistema de bibliotecas, y le pregunté a una de las chicas, que fue la que me hizo la guía, ¿no? Le digo, ¿y tú estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿No? Me dijo, bueno, ciencias de la información, digamos, ¿no? Library Science. Y digo, ¿y hay mucha gente que estudia acá tu especialidad? Me dijo, sí, claro, muchísima gente.
hace unos años estuvo de moda. Dije, ¿qué bacán sería que en el Perú se ponga de moda estudiar bibliotecología y ciencia de la información? Que yo creo que es el mundo que vivimos ahora, de la posverdad y la verdad, de lo que nadie sabe lo que es verdad finalmente. Creo que los especialistas en esta carrera son los llamados a ayudarnos y sobre todo ayudar a la gente que hace investigación para conducir esto que es tan necesario en el Perú. Yo creo que si hay algo que necesitamos en nuestro país es investigar más, investigar en ciencias humanas, pero también en ciencias sociales, en ciencias exactas. Así que yo solo he venido y espero aprender mucho de los expositores que tengan esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Como primera ponente tenemos a la licenciada Vanessa Abanto Bernal, quien es licenciada en Ciencias de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bibliotecóloga de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, a quien se cede la palabra. Buenas noches. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Vanessa Abanto y efectivamente pertenezco o laboro, ¿no?, en el Centro de Información y Referencia, ¿no?, bajo la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CINEACE. Entonces, para comenzar, le voy a decir cuáles son los tópicos que me gustaría tocar, ¿no?, en esta presentación. En primer lugar, me gustaría explicar qué es el CINEACE. De repente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no?, pero explicar un poquito más a qué se dedica, ¿no?, cuál es su misión. Y específicamente, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las funciones en el Centro de Información, más conocido en el CINEACE como el CIR? Luego, hablar un poco acerca del perfil profesional del bibliotecólogo, ¿no?, unido, enlazado con una tendencia que particularmente me gusta mucho, que es el bibliotecario de enlace. Y finalmente, hablar un poco de la perspectiva, ¿no?, que se viene más adelante para el profesional bibliotecológico y las pertenencias en la investigación, ¿no? Entonces, como lo mencioné, en primer lugar les voy a decir qué es el CINEACE, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce el CINEACE? ¿Nadie? Ah, por ahí van una mano, sí, muy bien. Una. Bueno, el CINEACE es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Ya, fue creado en el 2006 bajo la ley 28740. Ya, es un organismo técnico especializado que está adscrito al Ministerio de Educación. Al inicio estaba formado por 3 órganos operadores, que son el CONEACES, el CONEAU y el IPEVA. Pero ya con la ley universitaria en el 2014, ya estos 3 órganos se van a fusionar, ¿no?, y van a hacer un CINEACE que va a poder abarcar todos los niveles de la educación en el país, ¿no? Entonces, acá les voy a decir cuál es la misión. Es muy clara esta misión. Me gustaría que leamos solamente lo que está resaltado en negrito. Ya, la misión del CINEACE es garantizar la calidad de la educación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Acreditando instituciones educativas y certificando las competencias de las personas. ¿Y cómo hacemos eso? Ambos mediante procesos participativos, transparentes y éticos. Simple y sencillo. Acreditando instituciones educativas, ¿para qué? Para que estas instituciones puedan brindar una educación básica de calidad y certificando, bueno, a las competencias de las personas. Bien, entonces ya, habiendo puesto en contexto qué es el CINEACE, voy a decirles de qué se trata o qué hacemos en el Centro de Información y Referencia. Pero antes un poquito de historia, ¿ya? El CIR se creó en el 2008, ¿ya? De repente, como muchos centros de información, en un sótano, en un lugar oscuro, frío, ¿no? Por ahí veo unas aspectos sonrientes, creo que les ha pasado algo así, ¿no? Con una cantidad de libros, de repente donados, qué sé yo, ¿no? Y en el 2009 comienza a verse la importancia de este centro de información, ¿no? Y se agrega a bibliotecólogos, ¿no? Y se comienza a contratar bibliotecólogos y ellos van a comenzar a hacer los movimientos, cuáles van a ser las funciones, ¿no? En este centro de información. En el 2010, ¿no?, ya se comienza a pensar en la implementación ya de
recursos de información, de bases de datos. Al inicio se usaba la base de datos Winisis, no sé si ustedes lo conocen. Creo que ustedes son una promoción ya muy joven, ¿no?, para conocer, pero por ahí veo que sí conocen lo que es Winisis, ¿ya? Y migraron a un sistema de gestión bibliotecaria, ¿no?, que es el Asterix, ¿no? En el 2013 ya hay una mudanza, ¿no? Ya el CIR se muda a Miraflores, que es donde actualmente se encuentra el Centro de Información. Pero ya es un lugar que es armado, ¿no?, para una biblioteca, ¿no?, que va a contar con un almacén, que va a contar con un espacio para una colección y una estantería, una estantería abierta. Y en el 2015 es el relanzamiento, o sea, tenemos 2 años, ¿no? Este es el espacio, donde las personas pues, van a ir a leer sus trabajos, ¿no? Y bueno, pasemos a lo que es las funciones en el centro de información. ¿Qué es lo que hacemos los bibliotecólogos en el centro de información? Una pregunta que de repente muchos se harán, ¿no? En primer lugar, hacemos un servicio de referencia especializado. Nuestra mayor carga de usuarios son los usuarios internos, pero también hacemos asesorías a usuarios externos, mediante llamada, mediante correos, ¿no? Pero como les digo, nuestro fuerte es nuestros usuarios internos, nuestros investigadores que trabajan en el CINEAS, ¿no? Luego de eso, tenemos la identificación de necesidades de los usuarios por un grupo y de forma individual. Para nosotros es muy importante tener nuestro perfil de usuario. ¿Cómo hicimos eso? El año pasado, ¿no?, armamos una encuesta y mandamos a todo el personal, no solamente los investigadores, ojo, todo el personal, ¿no?, que nos diga en qué está trabajando en ese momento, ¿ya? Y aparte, qué cosa de repente está estudiando o cuáles son sus temas de interés. ¿Por qué? Porque no solamente es brindarle la información para sus trabajos del CINEASE, sino que también vemos muy importante saber qué hacen fuera del CINEASE para darles también información pertinente para ese tipo de actividades y de alguna manera crear un enlace con ellos, ¿no? Bueno, este perfil de usuario constantemente se va incrementando, casi siempre, porque no solamente con las personas nuevas, ¿ya?, sino ni bien nos enteramos que alguien está haciendo algún tipo de labor o está estudiando una maestría, una licenciatura, qué sé yo, ¿no? En desarrollo de colecciones, que eso ya es una frase bibliotecólogamente muy usada, pero para los que no saben, desarrollo de colecciones es todo lo que significa compras, donaciones, canjes, ¿no?, de libros, ¿no? Los procesos técnicos que tienen que ver con la clasificación y la catalogación, ¿no?, la formación de usuarios en temáticas específicas de recursos de información, ¿no? Tratamos de capacitarlos a nuestros investigadores, ¿no?, por ejemplo, con presentaciones dinámicas Prezi, ¿no?, que conozcan, marcadores en línea de información web como Evernote, ¿no?, gestores bibliográficos como Zotero, Mendeley, ¿no?, todos esos recursos que le hagan más fácil, ¿no?, su tema investigativo. También hacemos asesoramiento sobre publicaciones académicas científicas, ¿no? Hay una bibliotecóloga que se encarga, una vez que ya toda esta publicación ya está, digamos, antes de salir, ¿no?, se encarga de todo el cuidado de la edición, todo el proceso de ya netamente de publicación, de depósito legal, del ISBN, de la impresión, hasta que el libro sale a la luz, ¿no? Y también se encarga de poner este libro, porque como nuestras publicaciones son gratuitas, ¿no?, se encarga de ponerlo, por ejemplo, en Amazon, en Saxo, para que personas de todos los países puedan acceder, ¿no?, al libro a texto completo. Después también tenemos lo que es el repositorio institucional. Ese recién ha tomado fuerza este año, ¿no?, donde toda la producción académica de CINEASE se va a ingresar ahí, ¿no?, porque vimos que había una necesidad, ¿no?, vimos que muchos de los investigadores tenían mucha información en sus carpetas, ¿no? Efectivamente ellos sí sabían que existían, los demás no sabíamos que existía, ¿no? Y cuando de repente nos reuníamos, decíamos, pero yo ya tenía esa información, ¿no? ¿Por qué la has vuelto a hacer, no? O sea, de repente les ha pasado o les va a pasar. Entonces, con este repositorio institucional esperamos que eso se termine, ¿no? ¿Por qué? Porque cada unidad, ¿no?, ha sido, la hemos capacitado a cada unidad del CINEASE para que ellos mismos puedan ingresar su documentación, su producción científica, ni bien la hayan terminado,
Entonces ellos mismos ingresan y lo que hacemos en el CIR es hacer un control de calidad, ¿no? Cuando ya el director haya aprobado el documento, ¿no? Y le haya dado ciertas restricciones, ¿no? Al documento, el CIR se encarga de hacer finalmente el control de calidad y ya sale al público, al repositorio institucional. Y bueno, les puse próximamente el repositorio de datos, ¿por qué? Para que más o menos podamos conocer, ¿no? Que eso también es una necesidad de nuestros investigadores, porque siempre para crear información, para hacer información y finalmente después conocimiento, ¿qué necesitamos? Datos, ¿verdad? Entonces, a veces estos datos demoran en llegar para ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienen que pedirle datos al INEI, tienen que pedirle datos a, no sé, Biblioteca Nacional, si me acuerdo, poner un ejemplo, ¿no? Entonces se demoran a veces en llegar. Entonces, con este repositorio de datos esperamos que esto sea más fluido. ¿Por qué? Porque esas instituciones nos van a dar sus datos, pero también nosotros le vamos a dar nuestros datos, ¿no? Entonces se crea como una alianza, ¿no? Entonces en eso estamos, esperemos que el próximo año pueda salir, ¿no? Después una participación activa en el aula virtual MOOC, ¿no? El cineasta recién este año ha comenzado a sacar recursos de información virtual a través del MOOC, de la plataforma Moodle, ¿no? Entonces el CIR, lo que está ahorita, el último curso que se ha sacado es cómo hacer búsquedas efectivas en este repositorio institucional. Este curso es interno, pero pensamos hacerlo externo más adelante, ¿no? Ahorita todavía está enfocado a nuestros usuarios internos, ¿ya? Y finalmente, administración de los recursos de información, ¿no? Todo el tema de qué base de datos vamos a comprar para el otro año, cuál es el más pertinente para nuestros investigadores, ¿no? Y hacer todo pues un perfil, ¿no? De lo que va a ser de mayor utilidad para nuestros usuarios, ¿no? Y bueno, después hablar un poquito acerca del perfil de profesional del bibliotecólogo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la PUC, ¿no? La carrera de bibliotecología en la PUC tiene dos momentos, ¿no? Un momento es de su creación en 1986 y el segundo momento es cuando esta carrera cambia de nombre, ¿no? Ya deja de ser bibliotecología y ciencia de la información y pasa a ser ciencias de la información. ¿Y por qué? Porque ven, ¿no? Que hay un cambio en la labor de bibliotecólogo. A través de todo este cambio en la información, esta masa de información que ya todos conocemos, ¿no? Ven que ya no es la típica figura del bibliotecólogo que entrega el libro, ¿no? Y que brinda la información, ya no. Ya se comienza a ampliar, ¿no? A ser un bibliotecólogo de clase, de un intermediario entre ese mar de información que hay, de que definitivamente los investigadores no van a tener mucho tiempo de buscar todo y de que esa información sea una información confiable, actualizada, ¿verdad? ¿No? Y a sus usuarios, ¿no? Bien, entonces vamos a redefinir el rol del bibliotecólogo como un bibliotecólogo de enlace para la investigación. Hay una tendencia, ¿no? Antes del bibliotecólogo de enlace, una tendencia llamada, si se la han escuchado, el bibliotecario embebido o el bibliotecario incrustado, ¿sí? Por ahí veo que sí la han escuchado algunas personas, ¿no? Que trata de cómo hay una necesidad, ¿ya? De hacer que el bibliotecólogo salga de su centro de información y se incruste en las unidades de investigación, en las unidades de su centro laboral. ¿Por qué? Porque al incrustarse se va a empapar de toda la información, va a participar de las reuniones, ¿no? De las charlas, ¿no? Entonces va a tener la información a la mano y obviamente pues, va a entregarles una mejor información. Pero lo que sucede, al momento que el bibliotecario sale del centro de información, ¿qué pasa con el centro de información? Se queda solo, ¿no? Entonces cuando va a comenzar a perder cierta visibilidad ante los usuarios que van a ir al centro de información a buscar y no a encontrar el bibliotecólogo, pero el bibliotecólogo ¿dónde está? Incrustado en otro lado, ¿no? Entonces esa es como que la deficiencia que se le puede ver a esta tendencia. Pero tenemos la tendencia del bibliotecólogo de enlace, ¿no? Entonces este bibliotecólogo ya también va a ser especializado en los distintos temas que se le necesiten, ¿ya? Pero va a servir de enlace, como ya les mencioné, entre mi información, ¿ya? Y entre su usuario, ¿ya? Ese es el bibliotecólogo de enlace. El bibliotecólogo de enlace va a ser un gran apoyo para la gestión del conocimiento en su institución, ¿no? Es un bibliotecólogo que tiene que estar actualizado, es un bibliotecólogo que tiene que ser un paso adelante, es un bibliotecólogo que no puede permitir, ¿no?
que venga su usuario, ¿no? Su investigador y diga, oye, fíjate, salió este nuevo tema, ¿me lo puedes buscar? No, el bibliotecólogo tiene que buscar previamente el tema y ya llevárselo antes que él venga en búsqueda de esa información. Ese es el bibliotecólogo de enlace. No, porque finalmente, si bien es cierto, nosotros nos vamos a encargar de capacitarlos en el uso de los recursos de información, ¿no? Ellos no van a tener 100% de tiempo para poder utilizarlos, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, a algunos les utilizará, por ejemplo, un gestor, ¿no? ¿Qué sé yo? Un gestor de información lo van a utilizar, pero va a haber muchos recursos que van a dejarlo de lado por el tema de tiempo también. Entonces, ahí es donde entramos a traer nosotros, como un bibliotecólogo de enlace. Yeah. La Chapter Institute of Library and Information Professional, ¿no? Es un organismo profesional, líder en la información, en la gestión del conocimiento, ya en administrador de conocimiento, que es del Reino Unido, ¿no? Se inclina mucho por el tema de bibliotecarios de enlace, ¿no? Y menciona un perfil que debe tener este bibliotecario de enlace. No lo vamos a mencionar todo porque estoy segura que les han en sus carpetas, ¿no? Está impresa, así para que ya después lo revisen, ¿no? Con calma ya. Pero me gustaría ver las 5 y las 6, ¿no? Que a mí particularmente me parece interesante e importante, ¿no? Este bibliotecólogo de enlace mantiene un contacto con el personal y los usuarios. Obviamente es muy importante, tiene que haber una relación más allá de ser bibliotecólogo y el investigador, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que mantener el conocimiento, tiene que brindarle los nuevos avances, ¿no? La investigación y la enseñanza en la materia que le está solicitando. El bibliotecólogo de enlace tiene que ser comunicativo, tiene que tener esa habilidad. ¿Por qué? Porque va a representar a la biblioteca, va a gestionar proyectos, ¿no? Que establece y mantiene vínculos estratégicos con otras unidades de información, por ejemplo. Siempre tenemos que estar aliados con las otras unidades de información, redes profesionales, ¿no? Va a demostrar compromiso con el desarrollo profesional continuo. Ese es el bibliotecólogo de enlace. Los atributos personales, ¿no? Si yo quisiera ser un bibliotecólogo de enlace, ¿qué es lo que tengo que tener? ¿Cuál es la habilidad que tengo que tener? Bueno, primero, obviamente, si tienes que ser comunicativo, tienes que tener habilidades de comunicación verbal, ¿no? Básico. Entonces, si no las tenemos, vamos ensayando. Buenos niveles de alfabetización digital, obviamente, porque estamos hablando que nosotros, de todos los recursos de información, vamos a enlazar. Entonces, obviamente, tenemos que manejarlo a pie, delante y atrás. Capacidad para crear relaciones de trabajo efectivas con colegas de todo nivel. Ser capaz de trabajar en colaboración y trabajar bajo su propia iniciativa, palabra clave. Capacidad para continuar a un equipo altamente motivado y exitoso. Motivación personal y compromiso para mejorar la calidad del servicio, ¿no? Habilidades de organización, planificación y priorización, incluyendo las capacidades de trabajar a plazos y lidiar con circunstancias imprevistas o cambiantes. Entonces, de repente, si ustedes animan a ser bibliotecólogo de enlace, cuando los que son bibliotecólogos, no sé si hay otras carreras de acá, perdonen, llegar a casa y comienzan a hacer un check. A ver, si tengo esa habilidad, no tengo, entonces la voy a reforzar. ¿No? Son muy importantes, ¿eh? ¿Y cuáles son los beneficios de tener o implementar, ¿no? en mi centro de información a un bibliotecólogo de enlace? ¿Cuáles son los beneficios? Primero, obviamente, va a establecer una relación personal y cercana con el investigador. Eso nos enriquece un montón porque nosotros vamos a saber qué tipo de información darle, cómo darle la información y en qué momento darle la información, ¿no? Eso es muy importante. Aumenta la reputación de la biblioteca porque ya no somos simplemente alguien que ellos van y piden, somos alguien proactivo, ¿no? Alguien que estamos un pie adelante de lo que ellos vayan a necesitar. Aumento de la satisfacción de los usuarios, lógico. Mejora la calidad de las colecciones e incrementa su uso. ¿Por qué va a mejorar la calidad de las colecciones? Porque a nosotros estar, ¿no? Al tanto de toda la temática, estar actualizados, ¿no? Obviamente ya vamos a saber qué es lo que tenemos que adquirir para nuestra colección. Y nuestra colección cada vez va a ser mejor, más actualizada, ¿no? con los temas más nuevos, ¿no? Los más interesantes, ¿no? Los más vistos, qué sé yo. Aumento de la visibilidad de las investigaciones y aumento de la calidad y el impacto de las investigaciones.
Bien, entonces mirando ya hacia el futuro, ¿no? Entonces la pertinencia del bibliotecólogo es bastante obvia y es pieza clave para la investigación, ¿no? Opino que, ¿no?, las universidades y los centros de investigación ya deberían comenzar a incluir, ¿no?, a los bibliotecólogos como parte de hacer sus programas de repente de estudios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pues la información más reciente, más a la mano, más completa, ¿no? Y se debe asumir responsabilidad y evitar creer que cada disciplina o grupo macrodisciplinario tiene las mismas necesidades o que deba recibir los mismos servicios, ¿no? Y ahí viene todo el tema del perfil de usuario, ¿no? De cómo voy a tratar yo a mi usuario, cómo voy a consentir a mi usuario, ¿no? Cómo voy a darle la mejor información que él necesite, ¿verdad? Y ya personalmente hablando, ¿no?, aparte, ¿no?, de atender, pues, ¿no?, y dedicarnos y tener nuestra vocación de servicio como bibliotecólogos, ¿no?, siempre cuando entremos a una institución, de alguna manera interiorizar la misión que tiene esa institución. Por ejemplo, ¿no?, en el CINEACE, ¿no?, nos dedicamos a la calidad educativa, ¿verdad? Entonces, qué diferente es, ¿no?, que yo me levante, ¿no?, en la mañana y diga, bueno, hoy día voy a atender muy bien a mis usuarios, ¿no? Hoy día voy a responder todo lo que me pidan y de manera rápida y efectiva. Qué diferente es que yo me levante y diga, hoy día voy a contribuir a mejorar la calidad de la educación en mi país. ¿Qué les parece? Entonces, si nos levantamos con eso, también nosotros nos motivamos y vamos a brindar mejor servicio, ¿no?, a todos nuestros usuarios y vamos a mejorar, ¿no?, todo el tema del profesional de bibliotecología. Muchas gracias. Como segundo ponente, presentamos al magíster André Maguiña Bayón, quien es licenciado en Ciencias de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Integración Educativa de las Tecnologías de Información y Comunicación y analista de apoyo a la producción intelectual en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Adelante, por favor. Muy buenas noches. En primer lugar, es un gusto poder contar con la participación de los estudiantes de la carrera. Creo que es muy importante que se vayan involucrando en este tipo de dinámicas y de intercambios de conocimiento. En segundo lugar, agradezco a la comisión organizadora por haberme invitado a este evento. Y bueno, es un gusto poder contar con el señor director de la Biblioteca Nacional. Solo una aclaración, soy un magíster en procesos. El próximo año termino mi maestría. Bueno, el título de mi presentación es el rol del bibliotecólogo en el apoyo a la investigación. Algunas reflexiones desde la UPC. Primero voy a hacer una pequeña introducción y luego solamente una breve descripción de las oportunidades que el contexto peruano actualmente está brindando a la investigación y por lo tanto también a los bibliotecólogos, para finalmente centrarnos en ya algunas actividades que nosotros hacemos en la UPC, la Dirección de Gestión del Conocimiento, que están apoyando a la producción intelectual y a la producción de investigación. Finalmente, unas breves conclusiones. Empiezo con la pregunta de cómo plantear el perfil del bibliotecólogo en relación con la investigación en una realidad cambiante. Y este entorno cambiante, ¿qué implica? Implica que tenemos que mirar la realidad y también las buenas prácticas. Bueno, este es el seminario de realidad y tenemos que siempre conocer el entorno que nos rodea, el entorno institucional, el entorno legal, la situación de las bibliotecas, el proceso de investigación en el país. Tenemos que migrar y conocer bien la realidad para poder después proponer soluciones.
Y esto implica también adaptarse a las necesidades que el entorno cultural, el entorno económico, político nos rodea. El entorno también de la globalización, de las telecomunicaciones, la globalización económica y todos los cambios que ello trae. Y finalmente tenemos que aprender y seguir aprendiendo siempre. Es la frase que seguramente ustedes ya conocen, el aprendizaje para toda la vida. Y esto implica ya el tener competencias, no solo conocimientos, sino el aprender mediante competencias. Entonces, para plantear el enfoque de esta presentación, me pregunté cómo podría abordarla de una forma que compatibilice las funciones que hacemos en la Dirección de Gestión del Conocimiento de la UPC con el rol del profesional y la preparación de las escuelas y las carreras de bibliotecología, por lo menos en nuestro país. Entonces lo que se me ocurre es partir de lo que venimos haciendo y a partir de ello ver cuáles son el perfil y los conocimientos que se forman o que deberían tener los profesionales de la información. Y si realmente estamos preparados para, desde las escuelas, desde las escuelas de bibliotecología, de ciencia de la información, para asumir los retos que nos impone el actual mercado laboral. Solamente destaco un concepto que es el de cultura digital, que probablemente para muchos de mi generación no estaba, digamos, incorporado en la sociedad misma, en la cultura misma. Más bien era una sociedad, una cultura analógica, y de pronto hemos pasado a una cultura digital. Y lo que se nos ha incorporado son las tecnologías de información y la comunicación, el Internet. Entonces, estos procesos implican cambios cognitivos que nosotros de todas maneras debemos asimilar, prácticas que tenemos que manejar. Un autor, por ejemplo, que se llama Jordi Adel, un autor español, habla de las alfabetizaciones múltiples. Entonces ya no pensar en una dimensión textual, sino, por ejemplo, audiovisual, multimedia, digital. Él plantea, por ejemplo, que en las escuelas deberían también incorporarse las competencias visuales, los cómics, los videos, todo eso debería formar parte de la formación del estudiante. Tenemos un cambio importantísimo que es el aumento, como menciono, exponencial de datos e información. Y esto obviamente ha replanteado los objetivos y los fines de nuestra profesión. Y finalmente, el concepto de sociedad-red, que según definición del autor español Castells, nos impone repensar nuestra formación. Existe mucha documentación, mucha literatura sobre apoyo a la investigación desde las bibliotecas. Estoy presentando solamente 3 ejemplos de autores españoles, pero existe en inglés y en otras lenguas importante información que nos demuestra que ya esto no es un deseo, sino ya es una realidad, ¿no? Y a continuación vamos a ver que hay muchas de las funciones que recogen estos artículos, estas fuentes. Nosotros estamos ya viéndolos plasmados en nuestra realidad, y concretamente en nuestra universidad, en la UPC. Y también basta con revisar portales de bibliotecas, no solo de las principales bibliotecas a nivel mundial, sino también de algunas bibliotecas de América Latina, que incorpora en una de sus secciones importantes, siempre está el apoyo a la investigación, servicios de apoyo a la investigación. Entonces, ahora paso a simplemente mencionar el contexto peruano, que creo que nos da oportunidades para la investigación. Me parece que empezamos con una de las más importantes, que es la ley del repositorio nacional,
que se dio el año 2013, en junio del 2013, y que obliga a las instituciones públicas o las, que depositen los productos de investigación en repositorios. Esto ha brindado una importante oportunidad para no solo ingenieros informáticos, sino para bibliotecólogos, porque se necesita el conocimiento para poder implementar repositorios en estas instituciones. Y felizmente se aprobó el reglamento, me parece que en verano del 2015, entonces ya las instituciones, sobre todo públicas, han empezado una carrera contra el tiempo para poder tener estos repositorios que exige la ley. Luego, otra oportunidad importante para la investigación es la ley universitaria, porque fomenta los trabajos de investigación y exige a los docentes para poder enseñar tener el grado de magíster. Entonces acá tenemos, primero que hemos dejado el bachillerato automático, con lo que muchos de nosotros nos hemos graduado, y obliga ya a hacer trabajos de investigación. No son tesis propiamente dichas, pero sí ya obliga a trabajos de investigación. Y también, obviamente, continuamos con las tesis que conducen a la licenciatura. Entonces, por ejemplo, en la cuestión docente, hay muchos profesores que obviamente no tienen grado de magíster y que se están poniendo al día. Hay un plazo para poder acogerse. Lo veo en mi universidad, hay profesores que se están acogiendo a esto. De hecho, en mi maestría también hay varios profesores de la UPC que comparten conmigo varios cursos. Y es una oportunidad para los bibliotecólogos también poder acompañar este proceso de investigación, porque efectivamente se necesitan especialistas que asesoren los trabajos de investigación, que asesoren tesis, no solo de licenciatura, sino tesis de maestría. Y por no hablar de tesis de doctorado, que hay muy pocos especialistas, ¿no? Entonces veo ahí una gran oportunidad. También está la ley de promoción del uso de patentes, que obviamente implica el proceso de investigación. Y finalmente los licenciamientos de las universidades en SUNED, la Superintendencia Nacional de Educación. ¿Por qué? Porque uno de los criterios, o varios criterios, se refieren a aspectos de investigación. Entonces, esto también nos brinda oportunidades para que las universidades puedan contratar profesores a tiempo completo y algunos de ellos dedicados a la investigación, docentes investigadores, como en el caso acá de Carlos. Bien, pasado este contexto, quería centrarme ya más a profundidad sobre algunos servicios que venimos haciendo desde la Dirección de Gestión del Conocimiento en cuanto al apoyo a la investigación. En primer lugar, quería presentarles el inicio de lo que debería ser un proceso de capacitación o de alfabetización en información, que parte desde bueno, primero la Dirección de Gestión del Conocimiento tenemos tres áreas. El área de gestión de información, que brinda los servicios tradicionales de las bibliotecas, desarrollo de colecciones, procesos técnicos, servicio de referencia, bibliotecólogos por áreas. El área de apoyo a la producción intelectual, en la cual estoy trabajando, y la editorial. Lo que les estaba comentando, y esta es les voy a compartir dos diapositivas de una presentación que se hizo hace poco en Cladea sobre el desarrollo de la competencia de manejo de la información. Creo que es el punto de partida que debemos tener en el proceso de formación educativa en las universidades. Existen varias competencias. En la UPC hay, si no me equivoco, 6 o 7 competencias generales, entre las cuales está la competencia de manejo de la información, está también la competencia de pensamiento crítico, la competencia de comunicación oral, de comunicación escrita,
pero lo que la dirección, digamos, maneja y capacita, lidera la competencia de manejo de la información, que constituye una serie de capacitaciones a través de sesiones presenciales, con desarrollos instruccionales y ejercicios tanto para alumnos como para reforzar a los docentes, en varios procesos de la etapa formativa. En este caso, por ejemplo, en la Dirección de Gestión del Conocimiento, quien lidera este proceso es una profesora de muchos alumnos de la escuela aquí de San Marcos. Ella es Fátima Uceda, y les presento solamente los resultados de la competencia de manejo de información, pero en la escuela de posgrado. Hay toda una serie de resultados también en el pregrado de varias facultades y varias carreras, pero acá resalto la cantidad de usuarios que han sido capacitados o que han sido impactados, como lo llama Fátima, y que abarca las maestrías, ¿no? Pero sí es importante que empecemos desde una buena formación en cuanto a lo que es la competencia de manejo de información, hasta llegar a los niveles más altos, que es el nivel 4, ¿no? El nivel más óptimo del manejo de la información. Ahora, brevemente les describo el área donde trabajo. Está conformada por dos áreas que básicamente ven los repositorios. El principal es el repositorio académico. Tenemos el portal de revistas, el repositorio que está en proyecto, que es un entorno semántico de investigación para investigadores, y un repositorio de datos que todavía está en proyecto, pero que ya hemos incorporado algunos en el repositorio académico. Y también está la coordinación de apoyo a la producción intelectual. El repositorio académico no voy a extenderme mucho, solamente mencionarles que incorporamos todos los productos del proceso de enseñanza-aprendizaje y también de investigación. En cuanto a investigación, tenemos artículos científicos, la gran mayoría del área de ciencia de la salud, de profesores que tienen filiación UPC. También tenemos conferencias y sobre todo tesis, ¿no? Porque las tesis ahora ya sí son obligatorias que estén depositadas en los repositorios. Lo que hacemos también es darles un valor de difusión en cuanto a estrategias de visibilidad y posicionamiento en redes sociales generales y en redes sociales académicas o especializadas. No solo en Facebook, en las tradicionales, sino también en algunas otras ya más especializadas como ResearchGate, Academia, Fixer, Zenod. Entonces ya lo que se hace es brindar estos productos de investigación, tesis, artículos que han salido en el repositorio, y difundirlos. Y la visibilidad en cuanto a indicadores estadísticos, la verdad que sí nos ayuda y nos ha favorecido bastante para llegar al tercer lugar del ranking de repositorios webométricos. Y justamente presentamos en las conferencias del ETD, que significan tesis y disertaciones digitales, ¿no? Por sus siglas en inglés, en agosto de este año, una ponencia sobre justamente estas estrategias de visibilidad para mejorar las tesis, ¿no? la visibilidad y de las tesis y de los datos de investigación. Presentamos nuestro caso. En este caso, quien presentó fue la ponencia que se desarrolló en Washington, fue Livio Guaroto, también creo que es conocido desde San Marcos, trabajó mucho tiempo aquí en esta universidad y también, por supuesto, en la biblioteca. Y a propósito lo traigo a colación de las competencias. Por ejemplo, la competencia de comunicación oral o escrita, lo menciono porque esta ponencia fue escrita y fue presentada en inglés. Entonces también nosotros tenemos que ser conscientes de que es una necesidad el tener
y sobre todo para los estudiantes, el hacer un esfuerzo, tenemos que saber inglés, ¿no? Entonces, si no, nos perderíamos oportunidades como esta de poder presentar. Bueno, continuando con otros, digamos, servicios que hemos visto y que hemos incorporado, está el de las métricas alternativas. ¿Qué significan métricas alternativas? Altmetrics en inglés. Son indicadores bibliométricos que miden ya no la parte, digamos, formal o tradicional de la actividad de la producción científica, sino que miden interacciones en otro tipo de plataformas o de redes. Vienen básicamente interacciones en redes sociales, cuánto se comenta en blogs, en YouTube, cuántas, por ejemplo, tweets se dan, se retuitean, comentarios. Entonces, de alguna manera también se están utilizando las redes sociales y las plataformas de la web 2.0 para poder tener métricas complementarias, que no suplen, sino son complementarias, y que, bueno, en algunos casos sí son todavía rechazadas por la comunidad científica, en algunos casos sí han sido aceptadas. En este caso nosotros hicimos el año pasado con un compañero, también licenciado y exalumno de San Marcos, una evaluación de dos plataformas de estas métricas alternativas, ¿no? Eran dos productos comerciales. Tuvimos que meternos a investigar, explorar, y también hicimos unas encuestas y unas entrevistas a 8 o 10 docentes, investigadores, para saber cuál era su percepción. Y sí tuvimos respuestas de todo tipo, pero también hubo un profesor de medicina que no les otorgaba ningún tipo de validez ni de importancia, ¿no? Era de la forma tradicional de medir la producción científica. Entonces, a raíz de todo lo que hemos presentado sobre repositorios, sobre estrategias de visibilidad, de posicionamiento, planteo las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos sobre repositorios? ¿Qué sabemos sobre los softwares en los cuales se basan estos repositorios? Por ejemplo, el software DSpace es el más conocido, y las instituciones públicas o las instituciones privadas, como les comentaba, a raíz de la promulgación de la Ley del Repositorio Nacional, necesitaban especialistas no solamente en la parte técnica, sino en la parte de planificación y de gestión de un repositorio. Ahí, entonces, había una oportunidad también para los bibliotecólogos o especialistas en información. Otra pregunta es: ¿qué sabemos sobre visibilidad, posicionamiento, marketing del científico, por llamarlo así, marketing académico, redes de información, redes de académicos? ¿Cuánto de todo esto nos enseñan en las escuelas o en las carreras? ¿Qué sabemos sobre indicadores métricos, sobre bibliometría, aunque sea a un nivel básico, sobre el impacto, el factor de impacto, qué es el factor de impacto, índices de medición por ejemplo, de revistas, como cuartiles, cómo se mide la producción científica, en qué lugar estamos nosotros en comparación con otros países que producen investigación? Ese tipo de conocimientos también es algo que deberíamos ver ya desde los planes curriculares de las carreras. ¿Qué sabemos sobre métricas alternativas? Yo la verdad no sabía casi nada y tuve que ponerme a investigar el año pasado, y hay también información abundante. Y a todo esto, ¿sabemos cómo preservar esta información, estos datos, estos archivos? ¿Qué sabemos sobre preservación digital? También el año pasado estuvimos explorando viendo algunos planes para poder incorporar un sistema de preservación digital de nuestros contenidos.
y también no fue empezar desde cero. Ese fue un objetivo de evaluación del desempeño. Todavía no hay un sistema completamente robusto que contemple lo que es realmente un sistema de preservación digital del archivo, porque tenemos evidentemente problemas de que se puede filtrar algún virus, ¿no? Nos puede anular, ¿no? los archivos o la información que tenemos, puede haber catástrofes, desastres causados ya sea por acción humana, por accidentes o por desastres naturales. Entonces, ¿qué sabemos sobre el ciclo de vida de los datos de investigación y la preservación de estos datos? Que también es una temática vigente. Otra orientación que tenemos que tener en cuanto a la producción de investigación es saber qué es un perfil académico de un investigador. Concretamente lo que hemos estado capacitando, no en el nivel que nosotros quisiéramos, pero sí deberíamos hacer un plan sostenido sobre capacitación de perfiles, es en cuanto a los perfiles, desde lo más básico que es un perfil en el Google académico de investigador, que es muy fácil de crear y que se alimenta automáticamente, hasta los perfiles en OrgID. OrgID son nombres, identificadores únicos de investigadores, y solamente tiene más o menos 5 años de creación, pero se ha vuelto, digamos, en el centro de la actividad del investigador por medio de este número de identificador, y de hecho ya lo estamos implementando a nivel institucional en la UPC. Otra necesidad que hemos rescatado, porque también hemos hecho un mapeo de información en las carreras el año pasado, en la línea del bibliotecario de enlace, hemos ido a las diversas facultades y hemos recopilado los procesos y qué información producen, y hemos detectado, y actualmente también lo estamos viendo, el asesoramiento en publicaciones académicas. En primer lugar tenemos el proceso de gestión de nuestro portal de revistas, lo gestionamos nosotros. Solamente tenemos, digamos, una sola revista que es indizada y que está cumpliendo con todos los procesos editoriales de calidad. Y tenemos un proveedor con el cual nos contactamos, y también con los editores estamos tratando de hacer más visibles sus contenidos y de aplicar ciertas estrategias. Nos estamos aproximando más. Pero el otro punto que ven ustedes es la asesoría para publicar artículos académicos o de investigación, tanto de parte de los profesores como de parte de los alumnos. Nos están ahora, a raíz justamente de la promulgación de la ley universitaria, varias carreras están solicitando o están queriendo tener trabajos de investigación que conducen a bachillerato en formato de artículo de revista. Pero anteriormente, para el título, la Facultad de Medicina también creó una línea de investigación de cursos que concluían con un artículo que era enviado a revistas de impacto. Y de hecho tenemos algunas tesis ya publicadas en el repositorio en formato de artículo. Otras carreras también han querido seguir este proceso, y nos hemos dado cuenta que también nosotros necesitamos comprender bien el mundo de la publicación y de la comunicación científica, de la comunicación académica, el mundo de las revistas. ¿Qué es una revista académica? Algunos profesores no distinguen bien entre revista, por ejemplo, profesional o revista científica. Sí, hay vacíos también que reforzar, y en este sentido, por ejemplo, justamente estamos viendo un proyecto para hacer unos pequeños módulos. Son 5 módulos para la red LORET, que es la red que es dueña de la UPC y de aproximadamente 80 universidades más en todo el mundo.
y por ahora no va a ser de acceso abierto, pero sí queremos compartir justamente talleres estamos en conversaciones con 2 especialistas, investigadores extranjeros, para que nos hagan el diseño de estos módulos en línea, para poder compartirlos con la comunidad en este caso de Laureate, y en un futuro poder lanzarlos como cursos masivos, ¿no? Como los famosos MOOC, por sus términos en inglés. Y estamos en ese proceso. Necesitamos saber, por ejemplo, conocer el proceso de comunicación científica. Vanessa mencionaba la estructuración del currículo en la Universidad Católica, y es cierto, porque nuestra profesión, al tener como insumo la información que va cambiando tan rápidamente, hace que también los planes curriculares cambien. Cambió en 2004, y también con el cambio de nombre a Ciencias de la Información, y cambió también en 2016. En 2015 tuve la suerte de formar parte de un pequeño taller para reorganizar el currículo de Ciencias de la Información y reestructurarlo completamente. Y me da gusto que haya tenido un buen resultado, porque se contemplan varios cursos de investigación, un curso de comunicación científica y otro curso de redacción académica. Entonces creo que sí es justamente está recogiendo esta currícula las necesidades actuales. Por eso pongo como pregunta: ¿qué sabemos sobre el proceso general de comunicación científica? ¿Qué sabemos sobre el acceso abierto? La ruta dorada, la ruta verde. Sabemos algunas diferencias, o es lo mismo la calidad de revistas en acceso abierto que en el circuito comercial tradicional. Y por último también, ¿qué sabemos sobre redacción académica? Que eso creo que es una de las que debemos darle muy fuerte ahí, y ahí está también el proceso de la competencia de comprensión, de comunicación escrita. Otra línea también muy fuerte que está actualmente son, también como mencionaba Vanessa, los datos de investigación, básicamente para ser reutilizables por otros investigadores. Hasta ahora nosotros solamente hemos publicado algunos conjuntos de datos, los datasets en el repositorio. Teníamos el proyecto de crear un portal, esos que estamos por ver, pero sí hay ya algún trabajo conjunto con un par de investigadores de psicología para poder reutilizar sus datos de investigación, pero lo cual necesita darles un contexto, no es así de fácil. Entonces eso también es un tema que algún profesor de medicina nos dijo que en realidad no tenía el tiempo para poder darles el formato que se necesita, el contexto, porque no es sencillamente ponerlos tal cual están, ¿no? Es simplemente organizarlos, darles una leyenda, un contexto, un formato, y eso toma tiempo, ¿no? Ahí también los bibliotecólogos tienen, o los profesionales de información tienen un gran reto. Por eso también pregunto, ¿no? ¿Qué sabemos sobre datos de investigación? ¿Conocemos el ciclo de vida de los datos? ¿Cómo se presentan los datos? ¿En qué formatos? Ahí les pongo unas directrices de la Comisión Europea sobre datos, pero en realidad la abundancia de información es muy grande. Recibo alertas con bastante frecuencia sobre datos de investigación. Y finalmente, para terminar con este punto de datos de investigación, les comento que ya hay una tesis que ha sido sustentada sobre datos de investigación en la UPC y en San Marcos. Es una tesis de maestría de quien fue mi jefa, Liliana Elescu, que sigue una maestría en la Facultad de Ingeniería sobre gestión de la información y el conocimiento. Y esperamos que próximamente esté publicada en el repositorio académico. Bueno, y ya para terminar, uno de los proyectos que estamos viendo que tiene que ver con el apoyo a la investigación, sobre todo a los investigadores,
es este entorno semántico que se llama Vivo. Hay otras soluciones comerciales también, pero hemos tomado contacto con algunas y son bastante caras. Este es un entorno semántico que está apoyado, respaldado por la misma organización del software de repositorios DSpace, y hay una comunidad muy grande que trabaja en esta solución. Y básicamente este entorno semántico que ya hay algunas universidades, de habla hispana solamente he encontrado el Tecnológico de Monterrey, que tiene este portal que lo que queremos hacer es que integre los otros portales, repositorio, portal de revistas, identificadores de autores del ORCID que les he comentado, y otros sistemas más, para que este sea nuestro centro de nuestra plataforma de investigación. ¿Y por qué es un entorno semántico? ¿Por qué? Y lo pongo en pregunta. Porque trabaja con ontologías. Entonces aquí también la pregunta es ¿cuánto sabemos de ontologías? Los profesionales de la información nos han enseñado en la carrera qué cosa es una ontología. Hemos llevado los cursos de organización de la información, clasificación, lo cual está bien, pero particularmente cuando llevé esta clase de ontologías y taxonomías me quedó a un nivel muy teórico. Entonces actualmente estoy aterrizando y la verdad que nos está costando un poco, pero felizmente tenemos un proveedor que es un especialista y que está siguiendo un doctorado en el extranjero, que se ha especializado en ontologías, es peruano, y lo hemos contratado para que nos apoye en este portal de apoyo a la investigación, que no solamente es un directorio que muestra los perfiles de los investigadores, sino todo el ecosistema que está alrededor del investigador: fuentes de financiamiento, publicaciones, áreas temáticas, redes, identificadores y todo que se puede alimentar, ya sea mediante integraciones automáticas de otros sistemas o como manualmente. Y las ontologías son como estas clasificaciones o relaciones que nosotros establecemos entre diferentes clases y atributos. Entonces, de manera que cuando se integra una sola información ya se puede replicar y no necesitamos saber el mapa temático que se forma, por ejemplo, se forma automáticamente por estas relaciones que hemos configurado. Y hay un montón de ontologías ya hechas. La idea es traducirlas y aterrizarlas hacia nuestro contexto para poder ya ofrecer este producto, ya empezando con los docentes investigadores que más o menos suman unos 70. Entonces, básicamente es esto que les quería mostrar. Y como conclusiones, para finalizar, les he presentado una serie de actividades o de servicios que estamos investigando. En algunos casos ya estamos haciendo, otros están en proyecto. Por eso, como conclusión, una de ellas es que el profesional de la información debe estar preparado para afrontar estas demandas de investigación que el entorno demanda. Debemos ser proactivos, debemos además entender cómo es el mundo académico y cómo es el mundo científico, cuáles son sus procesos, cuáles son sus actores, cuáles son sus productos de investigación, sus resultados. Debemos entenderlo primero nosotros para poder después asesorar a los usuarios. Tenemos que estar preparados para brindar servicios de información que el investigador requiere, ¿no? Es ser proactivos, brindarle, por ejemplo, se habla de la curación de contenidos, tenemos que son contenidos depurados, listos para el investigador, y en ese sentido también el bibliotecario, el antropólogo de enlace, cumple una función muy importante. Y también, por lo mismo, el profesional de la información debe acompañar, o podría también, ¿no?, los bibliotecólogos que decidan
entrar en esta línea, acompañar al investigador en el proceso mismo de investigación, ya sea, por ejemplo, participando en la elaboración de los datos o la sistematización de los datos de investigación en tal contexto, o, por ejemplo, en el caso de medicina, podría participar en una parte de un proyecto o de un resultado que es, por ejemplo, las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, ahí también no solo el profesional de la información puede ser un colaborador, sino un autor mismo. Y finalmente, nuevamente les agradezco por la invitación y los invito a entrar un poco más en el mundo académico, en el mundo de la investigación. Traten de escribir, traten de publicar, de involucrarse más en la realidad que nos rodea, en el contexto en el cual estamos, institucional, político, económico, y nada, básicamente es eso, ¿no? Investiguen y traten de conocer cómo es el mundo académico. Gracias. Le agradecemos por su valiosa presentación. Como tercer disertador, presentamos al investigador Carlos Vilches, quien es investigador a tiempo completo del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, magíster en Comunicación Social con mención en Investigación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien se le invita a desarrollar su ponencia. Buenas noches. Primero agradecer al comité organizador por la gentil invitación y a ustedes por estar aquí con nosotros en esta noche. La ponencia que yo he preparado se titula El bibliotecólogo y su contribución a la investigación académica. Y aquí quiero abordar 7 puntos que, bueno, no se asusten, en realidad voy a pasar rápido porque son más reflexiones que quiero compartir con ustedes, pero que sí se enlazan con lo que han presentado y abordado mis dos colegas que están aquí al lado, aquí en esta mesa. Voy a partir de mostrar cuál es el perfil de egreso de la PUC y de San Marcos para el profesional bibliotecólogo y luego ver cómo este perfil aterriza en 2 roles que yo he llamado el rol de intermediario, que se parece mucho al bibliotecario de enlace, y el rol de difusor o divulgador, para luego mostrar alguna mirada crítica frente a estos roles, porque sí he notado que a veces somos muy rápidos para conectar con las modas académicas, somos muy rápidos para adoptar software, pero no siempre tenemos una mirada más balanceada, más sosegada sobre cuán pertinente o útil son esas tecnologías de información. Y luego también compartir con ustedes algunos estudios que he realizado últimamente para cerrar con la respuesta a 2 preguntas, a una pregunta que me hicieron sobre, y finalmente, cuál sería la contribución del colega bibliotecario en la gestión o la producción de investigación en el país. Entonces, parto de mostrarles muy rápido el perfil de egreso, que ya también lo han comentado, por eso voy a avanzar acá, pero sí es importante notar cómo en el caso de la PUC, en el perfil de egreso se coloca el papel de investigador al final. No sé si es porque es lo último que le da importancia o porque quieren reforzar ese elemento de investigador para que sea el último con lo cual se queda uno cuando ve este perfil de egreso. No obstante, está presente ahí y es un punto de partida que hay que saber aprovechar. En el caso de San Marcos, también aparece mencionado, entre otros roles que debería cumplir este profesional, y entonces sí vemos que hay una orientación, hay una preocupación de las escuelas por dotar de mayor contenido investigador a este futuro profesional en bibliotecología. Y entonces cuando vemos o nos preguntamos ¿y cómo aterrizamos este papel de investigador o este componente de investigador en el quehacer del colega bibliotecológico? Yo identifiqué, como les dije, 2 roles. Uno en el aspecto de intermediario entre
la demanda del investigador y el acceso a la fuente de información académica. Y hablamos de fuentes de pago, las que ustedes conocen, ya no voy a pasar la lista porque son más o menos conocidas, pero sí he notado que con relación a esta fuente de información hay una suerte de actitud un poco muy crítica en torno a la dinámica que opera dentro del mercado académico. Entonces, el mundo de las publicaciones académicas opera como un negocio, eso es lo que hay detrás, es un negocio, y más bien hay una suerte de actitud crítica frente a esto que no siempre tiene un respaldo basado en datos, como lo voy a mostrar en un momento, y que sería bueno sí tener claro sobre en qué medida esa crítica está fundamentada y cuándo no lo está. Y en el caso de las fuentes de libre acceso, aquí hablamos básicamente de Scholar y de su competencia Microsoft Academic, que le está prácticamente respirando en la nuca. Scholar tiene casi 200 millones de documentos indizados y Microsoft Academic está en 180 millones. Claro, su cobertura de documentos en español es muy pobre, pero es importante ver cómo los documentos que se producen, por ejemplo, desde los repositorios, tienen llegada, tienen cobertura en estas dos fuentes de información por excelencia, que son la puerta de entrada al mundo académico, ¿no? Scholar y Microsoft Academic. Y luego también está la presencia, claro, de Silverlight, que son importantes iniciativas en cuanto a compartir el conocimiento producido en la región, pero en términos de búsqueda de información son interfaces bastante pobres. No se quieren tratar de buscar información utilizando Silverlight, es un dolor de cabeza. O sea, lo práctico es entrar por Scholar y después llegar ahí, pero si uno utiliza la interfaz de búsqueda de Relic o decirlo, es de verdad una pesadilla, ¿no? Entonces, sí hay un rol importante por la riqueza de información que ofrecen estos recursos, pero en cuanto a su facilidad de acceso, ahí tenemos sí algunos problemas por resolver. Y en el segundo rol que he identificado, que tiene que ver más con la divulgación, la difusión, aquí hay como dos frentes. Uno primero en torno a el papel activo que tienen los colegas y que ustedes van a tener cuando egresen de estas aulas en la implementación y gestión de los repositorios. Y entonces aquí sí viene una pregunta de el repositorio o el contenido del repositorio nos ayuda y nos sirve para poder llevar a cabo investigaciones con relevancia local. Claro está, si yo soy una tesis, seguramente veré otras tesis publicadas localmente. Pero cuando hablamos ya de investigaciones de corriente principal, aquellas que mueven la frontera del conocimiento, difícilmente el repositorio nos brinda información que sea útil a ese nivel, ¿no? Cuando uno hace un artículo de investigación, difícilmente busca un repositorio. Prácticamente ni lo mira. O sea, lo que hace es mirar hacia las revistas académicas. Y entonces aquí viene un tema porque una de las promesas del repositorio, además de proveer de una riqueza de documentación en cuanto a lo que se produce, era de cerrar esa brecha en torno a la poca visibilidad que tiene la producción local, la producción de los países y de las universidades latinoamericanas. Pero cuando empezamos a medir cuánta presencia, por ejemplo, tienen los repositorios en medios sociales, vemos que todavía queda como una promesa por cumplir. Voy a hablar de eso en un momento, pero sí es importante que esas promesas, esas posibilidades podamos medirlas, porque si no las medimos nos quedamos en el terreno de las buenas intenciones, y buenas intenciones se está empezando el camino del infierno, como ustedes saben. Entonces aquí es fundamental empezar a medir cada una de esas cosas que nosotros planteamos o proponemos. Y en el caso de divulgar también hay una otra faceta que André lo ha comentado ya, y es el activo papel que tienen los colegas en la adopción, ¿no? El uso de estas métricas alternativas que complementan la mirada clásica centrada en el conteo de citas. Aquí sí es clarísimo el compromiso que han tenido los colegas por difundir este tipo de mediciones que en buena cuenta complementan y no son supletorias, ¿no? Sino que es un gran agregado que se expresa hoy en día en dos productos comerciales que imagino que fue lo que revisó André, ¿no? Oddmetrics.com y Plum Analytics. Hay otras herramientas, pero estas son las dos más conocidas, ¿no? O sea, hay definitivamente PlusOne, Impact Story, pero las que más se usan son estas dos. Y aquí se ve un papel activo de parte de los colegas. Pero viste esta parte más
más vinculada al día a día, a lo que se hace, la pregunta es ¿hasta qué punto tenemos una mirada crítica sobre estos roles que yo he identificado? Porque esto forma parte de alguna forma de un discurso que nos legitima como profesionales de la información, ¿no? A través de estos servicios tratamos de legitimar nuevos espacios en nuestra actuación profesional, pero eso también tiene que ser contextualizado. ¿Y a qué me refiero? Yo les decía sobre esta mirada crítica que en torno a el uso de indicadores bibliométricos que se expresa, por ejemplo, en documentos como la Declaración de San Francisco. No sé cuántos de ustedes conocen el DORA, la Declaración de San Francisco, la cual prácticamente nos dice que dejemos de lado el uso de indicadores bibliométricos. O sea, eso es como tirar al bebé con la bañera. O sea, es decir, solamente juicio de pares, evaluación por pares. Y yo he visto que en los coloquios como este se trata de presentar una idea de que es una postura muy popular o con mucho arraigo en la comunidad académica. Pero cuando vamos a las cifras, fíjense, tengo la cantidad de suscriptores a Dora. Al día de ayer eran 12.800 personas que habían suscrito su adhesión a Dora. Pero cuando vamos a Scopus nos habla de más de 12 millones de perfiles de autores individuales. Entonces, para saber cuál es la proporción de investigadores que se adhieren a Dora, dividimos 12.800 entre 12 millones. Y nos sale una cifra que es igual a 0.0001 de apoyo real de investigadores a Dora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, es una propuesta que debe ser discutida, que es relevante, que éticamente abre nuevas fronteras, no es una postura popular. No es una postura que haya tenido una gran adhesión. Sí es reclamada y es importante debatir y discutir, pero en términos reales no es un enfoque que sea popular en el campo académico. O sea, a eso me refiero cuando hablo de bajar en nuestros planteamientos, nuestras propuestas y aterrizarlas en cifras. Entonces, cuando este ejercicio por primer momento dividen suscriptores a Dora, cantidad de investigadores en Scopus, y ahí la cifra creo que sale de forma directa. Otra cosa que he notado es que en esta mirada crítica frente a lo que es el mercado de las publicaciones académicas se ha vuelto muy popular entre los colegas el uso de herramientas ilegales. Sí, es que eso de forma clara. O sea, el uso de Sci-Hub es muy popular entre los colegas y algunos investigadores, pero hablemos claro, Sci-Hub, el Cuervo, es una herramienta que en sí constituye una herramienta ilegal porque se está apropiando de forma ilícita de documentos cuyo copyright le pertenece a una editorial académica. Entonces, cuando uno usa Sci-Hub, lo que hace es quebrar, romper la comunidad académica que lo que tiene como esencia es estar basada en relaciones entre pares académicos. Claro, si yo tengo urgencia, quiero el documento ya, quiero el PDF ahorita, entro al portal del Cuervo y lo descargo. Pero tendría mucho más sentido, por ejemplo, comunicarme con el investigador que hizo el estudio que me interesa, presentarme y decirle, soy de tal país, estoy investigando este tema y me interesaría tener acceso a ese documento. Y ahí presento un ejemplo que fue un vínculo que tuve con el profesor Bong Joon-kang de Corea, al cual escribí el 29 de mayo del año pasado a las 6 p.m. pidiéndole un estudio que había encontrado iniciando el Scopus, pero no tenía forma de acceder al PDF. Le dejé gentilmente la versión preprint a las 6 de la tarde y minutos antes de las 7 ya tenía su respuesta. Claro, en otros casos esa respuesta fue un poquito más, pero lo que quiero decirles es que pensemos bien en la consecuencia de nuestras acciones. Porque si yo, por querer tener el documento PDF ya ahorita, entro al Cuervo, lo que estoy haciendo es quebrar la esencia de la comunidad académica, estoy rompiendo esos lazos y tendría más sentido, más bien, tener un puente con el autor del documento original. Claro, tal vez me demore más, me demore 3 horas, 2 días, 4 días, pero voy a crear un vínculo con otro paraacadémico y no voy a, más bien, popularizar el empleo de herramientas que tienen un carácter netamente ilegal. Entonces, a esto me refiero con una adopción acrítica de herramientas informáticas que a veces las usamos porque son populares, están de moda, pero no medimos la trascendencia de esas acciones y decisiones que tomamos de nuestra parte.
En cuanto al otro rol, que era el del rol de divulgador de la producción académica, viene por un lado el tema de las redes académicas. Y yo sé que muchas universidades están involucradas en la creación de perfiles académicos, pero si nosotros tenemos en cuenta que al investigador se le pide publicar cada vez más investigaciones en diferentes formatos, ya sea como avance de investigación, ya sea como revisión de literatura, en fin, toda la tipología documental que implica la investigación, en la práctica ese investigador tiene poco o nada de tiempo para crear su perfil y mantenerlo actualizado. Eso es lo que ocurre. Pero eso también es una oportunidad porque alguien tiene que hacerlo. ¿Quién es ese alguien? Ustedes. Justamente, yo entiendo que mucho de esto tiene que ver con cómo legitimar una demanda real, ¿no? El tener una presencia digital como académico en estas redes. Bueno, hay muchas más, aquí solamente son unas 5, pero de lo que se trata es de entender que quien va a hacerlo en la práctica es el colega bibliotecario, no el investigador. El investigador difícilmente tiene tiempo para esto, salvo que sea un investigador joven, que también aquí hay un tema de edad que está atravesando todo esto, que no hay que cuidarlo. Seguro que si es un investigador millennials, sí va a estar metido en esto, pero un investigador senior o con cierta cantidad de años investigando, difícilmente le va a decir que tiene tiempo para esto. Entonces también hay que contextualizarlo y transparentar esa iniciativa. O sea, hasta qué punto el investigador lo va a hacer o en qué medida nosotros creamos un discurso legitimidad, ¿no? Para decir, esto es una demanda real, alguien tiene que hacerlo, y como usted no tiene tiempo, nosotros los bibliotecarios vamos a encargarnos de crearle su perfil actualizado en estas redes académicas. Entonces también por ahí hay una oportunidad, creo yo, que habría que explotar de manera mucho más agresiva. Y lo otro, es algo que también escucho constantemente, es esta defensa cerrada de la ciencia abierta. Claro, la ciencia abierta obviamente es una postura que tiene una validez ética incuestionable, sobre todo cuando se trata de investigación creada con fondos públicos o que es generada desde las universidades. Pero no sé cuántos de ustedes saben que el mayor volumen de investigación viene de las áreas biomédicas y de las áreas ligadas a la investigación farmacéutica. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Pfizer o Abbott va a regalar sus matrices de datos? ¿Va a abrir todo su protocolo de investigación? No lo van a hacer, salvo que se encuentre una manera de retribuirle esa inversión en I+D+I que hace esta empresa privada de cada investigación para que pueda abrir ese conocimiento. Entonces ahí también hay que empezar a sopesar y ver hasta qué punto es viable la ciencia abierta. Es viable definitivamente cuando es hecha con fondos públicos y generada desde las universidades. Pero pedir a una empresa privada que ha invertido un cerro dinero en las áreas de investigación que abra sus datos, yo lo veo en verdad poco viable, a no ser que se encuentre algún mecanismo de poder resarcirle y pagarle para que esa empresa abra su información. Si no, eso en la práctica va a ser poco viable. O sea, a eso me refiero nuevamente con empezar a ver la viabilidad de nuestras propuestas. Y también por el lado, y aquí regreso a la cuestión que hice hace un momento, de lo que era la visibilidad de nuestros repositorios. He sabido que en la ciencia corriente principal, LEACEN, que está indexado en el web de la ciencia y en Scopus, la producción de América Latina tiene muy baja presencia, prácticamente es invisible. Y los repositorios se han presentado como una forma de hacer más visible esa producción académica, apelando a otros canales de difusión, por ejemplo, presencia en medios sociales. La pregunta es, ¿realmente el repositorio está logrando esa meta? O sea, ¿está logrando presencia en medios sociales? Yo el año pasado hice un estudio con 32.000 handles. El handle es como el DOI para un repositorio. Mientras que el DOI identifica el artículo de forma unívoca, el handle hace lo mismo con un documento publicado en un repositorio. De esos 32.000 handles que analicé de repositorios peruanos, no más de 200 tenían algún tipo de presencia en medios sociales. 232.000. Repito, es el 0.000 algo. Entonces, normalmente ahí está faltando un trabajo de promoción más intensiva, de difusión, de concientización, seguramente, pero las cifras son esas. El repositorio en su estado actual aún no está logrando hacer visible esa producción académica nacional en estos espacios llamados redes sociales.
hablamos de lo que comentaba André, menciones en Twitter, en muros públicos de Facebook y demás. Entonces, cuando medimos realmente si de verdad eso está ocurriendo, encontramos que en la práctica lo que nosotros esperamos encontrar no siempre es lo que sucede en la realidad. Entonces hay que empezar a respaldar nuestras acciones, nuestras iniciativas en datos que se puedan verificar, comprobar, para empezar a hacerlo mucho más transparente y discutir cuán viables son esas propuestas, ¿no? Y ya para compartir ya un poquito lo que yo he hecho, quería mostrarles muy rápido algunos estudios que envié. Este es un manuscrito que envié a JACES este año, que lo que hacía justamente era ver esa relación entre presencia en medios sociales y impacto en la cantidad de citas en Scopus. Simplemente corroboré lo que yo sabía, las menciones en Twitter, en muros Facebook o las lecturas en Mendeley tienen poco o ninguna relación con la situación, lo cual nos dice que están midiendo otra dimensión de la actividad académica. O sea, no están midiendo impacto, están midiendo comunicación, están midiendo divulgación, pero su efecto en la cita, su impacto académico no está. Y cuando mandé un manuscrito a Psychometrics, que es otra revista del proyecto principal, también encontramos que los repositorios tenían este problema que les he comentado. O sea, hay mucha actividad, hay mucho compromiso de parte de los colegas, pero cuando se mide la visibilidad, le hace, por ejemplo, cuál es la tasa de utilización de un repositorio en Scholar. Encontramos que la tasa estaba en el orden del 2, 3, 5%. Le hace, de todo lo que publica un repositorio, en Scholar no supera el 5 o 6% como media nacional. Y muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Lo que ocurre es, y aquí va a ser un poco de herejía, pero la misma guía de Google Scholar dice que el usar Dublin Core, y creo que todos saben cuando hablo de Dublin Core, como metadato para iniciar en Scholar, garantiza una baja iniciación por la forma como Dublin Core trabaja la metadata. Entonces, Scholar mismo dice, úsenlo como última alternativa para asignar metadatos. Y esto se sabe desde el año 2008, pero ¿cuántos realmente lo implementan o hacen los trabajos de mapeo, traicionamiento, trabajo con configuración a nivel de servidor? Muy pocos. Sí los hay, definitivamente. Los repositorios que hay en Perú habrán como 8 o 10 que tienen una tasa superior al 70%, pero el resto está por debajo del 5%. Entonces algo está pasando nuevamente con esta mirada que tenemos frente a la tecnología. Somos muy llanos en adaptarla, en subirnos a la ola tecnológica, pero no siempre nos preguntamos, ¿lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿Es posible mejorar esta forma de usar el software para revistas, para repositorios, para, no sé, para lo que fuera? Entonces, esa mirada crítica veo que se está repitiendo. Yo esto lo veía cuando era estudiante, como estaba con ustedes ahí sentado en una banca, y en mi época era el uso de los CDs multimedios. Esa era una fiebre cuando yo era estudiante. Una biblioteca que tenía que tener sus CDs multimedia. Claro, cuando vino Internet, los CDs se tiraron al tacho literalmente porque no servían, y toda esa inversión que se hizo, que fue millonaria, simplemente se evaporó, porque no se estudió realmente cuán viable, cuán sostenible era esa inversión en CDs multimedia. Hoy está pasando un poco algo de eso con los repositorios. O sea, realmente los estamos usando de la mejor manera posible. ¿Podríamos mejorar su adopción? No es un poco una pregunta que yo lanzo, no tengo una respuesta clara, pero creo que sí podríamos tener una mirada mucho más crítica frente a las tecnologías de información que fueron parte de nuestro quehacer bibliotecario. Y para poder un poco alinearme con lo que está hoy en boga, yo les recomiendo, para quienes quieran entrar al campo de investigación en bibliotecnología, que usen los canales que sí están abiertos para poder trabajar con datos de forma masiva. Y me refiero básicamente a las APIs. Las APIs son pequeños módulos de software que conectan un lenguaje de programación, Perl, R, con las grandes plataformas, Mendeley, Plus One, Almetri.com. Y un primer paso es, por ejemplo, contactarse con los proveedores. Aquí yo les muestro solamente como ejemplo el formato que me envió Almetri para poder darme el acceso a su plataforma y empezar a trabajar con datos de manera masiva, ¿no? Para yo poder corroborar
alguna hipótesis de trabajo, para poder empezar a hacer correcciones a mayor escala. Pero hay una secuencia, o sea, la secuencia es contactarse con los proveedores, ¿no? Plantear su requerimiento, su inquietud y empezar un diálogo directo con estos proveedores y así aprovechar de forma efectiva, ¿no?, los datos que se están abriendo a través de lo que se llama ciencia abierta, pero siguiendo un poco el canal apropiado. Entonces yo quiero ya cerrar mi presentación simplemente respondiendo dos preguntas o la pregunta que nos hizo el comité organizador en torno a y cómo el bibliotecario puede contribuir a la gestión, a la producción de investigación en el Perú. Yo creo que la respuesta es bastante simple. En realidad tiene que ver con regresar a las fuentes. Regresar a las fuentes significa conocer bien las fuentes de información, conocer su alcance, su potencial, sus limitaciones, sus aspectos positivos, negativos, pero conocerlo realmente de manera experta. En mi época eso implicaba conocer, por ejemplo, una enciclopedia de manera detallada. Les pasa, no sé, las enciclopedias cuando estudiamos, era conocer la enciclopedia porque eso era el reflejo de tener un manejo experto de la fuente de información. Hoy en día, lamentablemente, son tantas fuentes de información que a ustedes les cuesta tener ese manejo experto. Y sí, es un desafío, pero una primera reflexión pasa por regresar a las bases y es manejar bien la fuente, lo que Ragnatán decía, ¿no? Para cada usuario su lector y para cada libro su lector. Entonces eso pasa porque un bibliotecario realmente maneje bien esa fuente de información y deje de lado, y eso me conecta con la segunda reflexión, deje de lado esos sesgos que no siempre están respaldados en los datos, ¿no? Y esto tiene que ver con orientar a los investigadores en el uso de las fuentes. Pero eso supone nuevamente conocer bien cómo se están midiendo, cómo se está evaluando el uso de estas herramientas. Yo voy a hacer algunos ejemplos sobre, por ejemplo, cómo estamos cayendo a veces en excesos al dejarnos llevar por discursos que tal vez tienen un fin legitimador, no lo sé, pero que no siempre se condicen con lo que ocurre en la realidad. Entonces, la mejor manera de comprobar si eso es verdad o no es empezar a medir ese efecto esperado, esa potencialidad y ver si de verdad eso que se está o que se supone que va a ocurrir, en verdad está ocurriendo. Ya sé que suena perogrullo, pero hay una gran diferencia entre repetir una consigna y verificar si efectivamente eso se está dando. Y tiene que ver en buena cuenta con, por ejemplo, ver si de verdad el repositorio está cumpliendo esa promesa, está logrando hacer más visible la producción académica o se está volviendo en una suerte de museo digital que la gente no lo consulta, ¿no? Porque tiene documentos que no tienen mayor innovación o que son fruto de un trámite administrativo. Porque queramos o no, muchas veces las tesis, más que producir conocimientos nuevos, lo que hacen es cerrar un trámite administrativo. Y no siempre tenemos la certeza de que tienen la calidad esperada. Y hablo de tesis de pre y posgrado. Ahora uno puede hacer un mapeo rápido y verá que no siempre tienen ese nivel de calidad que uno podría esperar en un punto de investigación de ese tipo. Bueno, son otras reflexiones que quería compartir con ustedes. Espero que en el lugar de preguntas haya espacio para poder comentar un poquito más sobre estos puntos. Y nada, en parte sería todo y más bien gracias por su tiempo y su atención. Se les invita a la quinta y última conferencia titulada Uso responsable de métricas en la investigación científica, a realizarse el día miércoles 15 de noviembre del presente a las 7 p.m. en este mismo auditorio. La primera interrogante está dirigida a la licenciada Vanessa Abanto y es dirigida sobre publicaciones académicas en Amazon u otros. La pregunta es como sigue. ¿Cómo Cineace protege la autoría en la publicación académica científica? ¿Necesita de Indecopy? ¿Necesita de la Biblioteca Nacional? Bueno,
en el caso de las publicaciones de Cineasen, como lo había mencionado, pasamos por el proceso de ISBN con la Biblioteca Nacional, depósito legal, cumplimos con esos requisitos, ¿no? Siempre estamos al tanto de obtener, ¿no?, finalmente el certificado de publicación. Y en el caso de la autoría, depende, ¿no? Si es que lo ha hecho un consultor, ¿no?, digamos el trabajo ha sido producido por un consultor, la publicación va a llevar el nombre de ese consultor. Si el trabajo es un trabajo conjunto por los miembros del cineasta, el trabajo va a ser va a salir el nombre del cineasta, ¿no? Muchas gracias. La segunda interrogante va dirigida al ponente André Maguiña. Y es como sigue. Hablar de investigación nos lleva a hablar de ¿cuántos bibliotecólogos son investigadores? ¿Qué están haciendo en sus respectivos centros de labores para promover la investigación desde el puesto de bibliotecólogo? Añade, ¿se comunican con otros bibliotecólogos de forma coordinada para compartir datos o proyectos de investigación? Y por último, ¿cuál es su propuesta concreta para buscar o generar el interés de los profesionales bibliotecólogos en la investigación? Bueno, respecto a la pregunta de los bibliotecólogos que se dedican a la investigación, en la UPC por lo menos no conozco que sean bibliotecólogos que realmente se dediquen a investigar, y eso hay que reconocerlo. Salvo Carlos, que realmente ha publicado en revistas indizadas, por ahí algún otro colega, no conozco bibliotecólogos que realmente se pueden decir que son investigadores. Ahora bien, esto es un reto para todos nosotros. Por eso lo que creo es que deberíamos empezar por adoptar esta cultura desde el principio la cultura del conocimiento de lo que implica el proceso de investigación, estar capacitados en cuanto al manejo de la información, como dice Carlos también, conocer bien las fuentes, tener ese espíritu curioso para poder determinar necesidades de información y no darle sobre, como dice Carlos también, es cierto, en la tesis de investigación e incluso en la maestría, un poco más de lo mismo. No sé, se me ocurre, tengamos la costumbre de escribir. Empecemos desde un breve ensayo, desde una revista de divulgación. Tratemos, por ejemplo, de nuestras tesis de investigación, si es que se pueden transformar o ser susceptibles de convertirse en artículos de investigación. En realidad es una pregunta compleja, porque también, al igual que la mayoría de los profesores, tienen una carga laboral y no tienen el tiempo suficiente para poder dedicarlo, lo cual tampoco es una justificación, porque en realidad sí se puede. En mi caso personal, cuando termine mi tesis de maestría, pretendo tomarla como base para la publicación de uno, probablemente 2 artículos. Entonces, por ahí también creo que puede ser una posibilidad para los bibliotecólogos. Y sí, bueno, la última pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Cuál es su propuesta concreta para buscar o generar el interés de los profesionales bibliotecólogos en investigación? Bueno, sí, básicamente es lo que he comentado. También parte de los planes curriculares de las carreras de Ciencia de la Información, que le den este énfasis, las oportunidades que nos está dando
marco legal para generar investigación. También el convencer a las autoridades de la importancia de la investigación y que no figure en el último rubro, sino que realmente sea un impacto fuerte, ¿no? Que las autoridades estén convencidas de la importancia, y eso es una tarea que a veces es compleja, es ardua, es difícil, pero creo que por ahí puede ir, y también motivando el hecho de lo que hacemos nosotros, ya para terminar esta pregunta, es motivarlos con ejemplos de profesionales que ya han publicado. ¿Y cuál es el impacto y cuáles son las estadísticas de visibilidad, de uso de sus contenidos, de sus artículos? Y eso genera otra visión cuando conversamos con los profesores y les mostramos el impacto, incluso de algunos que han publicado y ven y no tienen idea de que sus publicaciones están en el Google académico, y ven que ya están siendo cogidas sus publicaciones y el impacto que están teniendo. Yo creo que también por ahí es una cuestión de motivación. Muchas gracias. La última interrogante va dirigida al magíster Carlos Vilches. ¿Cuál sería la mejor estrategia para difundir o hacer visible la ciencia o investigaciones a nivel local? ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia para difundir o hacer visible la ciencia o investigaciones a nivel local? Para generar ciencia de relevancia local es mirar los problemas locales y plantear respuestas desde lo que se conoce del lado de la investigación. Por ejemplo, si estoy en el área de salud pública, un tema relevante es la tuberculosis, un resistente, y no el ébola. Pero si yo quiero alinearme con las grandes agendas de investigación que vienen de, no sé, de OMS y demás, tal vez miraré enfermedades que están más de moda pero no tienen mayor impacto en el entorno peruano. Entonces es un poquito empezar a mirar esas agendas y plantearse respuestas que tengan ese alcance, el alcance local. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: normalmente cuando son estudios de alcance local tienen relevancia local, nacional, le hace poca relevancia internacional. Y aquí viene un poco una suerte de trade-off, ¿no? O sea, mientras más relevancia local le doy, menos importancia internacional tiene esa investigación. Y si le doy demasiado peso a lo local, al final mi investigación tiene poca presencia en estos medios de corriente principal, le hace Scopus y Cielo. O sea, tendrá mucha relevancia en espacios como Cielo, como Realic, ¿no? Que miden básicamente estudios con relevancia local, pero poca relevancia en el otro escenario. Entonces aquí viene una suerte de empezar a jugar bien entre ambos escenarios y buscar el punto medio. O sea, hacer investigaciones con relevancia local que respondan a problemas cotidianos, problemas de transporte, hacinamiento, enfermedades infecto-contagiosas, ¿no? Y en algún momento, cuando ya hay una base mínima y ese investigador o esa investigadora ya alcanza un nivel de madurez mínimo, se podrá plantear el trabajar con temas de investigación que tienen un alcance mucho más internacional. Pero si se trata de ver estudios con mirada local, es simplemente coger la agenda, o sea, y eso se da muy fuerte sobre todo en provincias. En provincias, cada región tiene su plan de desarrollo regional y es muy fácil ver, por ejemplo, en Cusco, en Junín, en Puno, cuáles son los temas relevantes para esas regiones y empezar a generar agendas de investigación alineadas con esos planes de desarrollo regional. Claro, aquí el problema está en que hay una gran brecha entre los recursos de investigación que hay en Lima frente a lo que hay en provincia. Entonces, salvo Arequipa, Trujillo,
Piura, por ahí Cusco, el resto de regiones está de verdad con muchas carencias. Entonces, si bien es cierto, puede haber una agenda de desarrollo regional que pueda ser alcanzada a través de un programa de investigación, no siempre se cuenta con los recursos humanos o el acceso a recursos de información para poder atender esas demandas que vienen de las regiones. Ese es el tema. Muchas gracias. Como acto seguido, pasaremos a la entrega de premios y certificados a nombre de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas a los ponentes. En primer lugar, haremos el reconocimiento a la licenciada Vanessa Abanto. Aplausos, por favor. La siguiente entrega es para el magíster André Maguiña. Finalmente, hacemos la entrega de gratificación al magíster Carlos Vilches. Aplausos, por favor. Ha llegado el momento de concluir esta conferencia. A todos los presentes, en nombre de la Escuela Profesional y el Grupo Basadre, se les extiende nuestra gratitud por su gentil asistencia. Y asimismo, se les invita a la sala de estudio e investigación ubicada en el segundo piso para la recepción y el brindis de honor. Buenas noches a todos.